Dios le bendiga, iglesia, en esta mañana, perdón. Nos gozamos de estar en la casa del Señor. Esta mañana tenía un tema en la agenda que a mí me ha edificado mucho. Quizás a muchos les va a doler, les va a molestar. Quizás muchos que me aman me amarán más. Muchos que no me soportan no me soportarán más. Pero la iglesia es propiedad de nuestro Señor Jesucristo. No es mía, no es de nadie, es de Él. Él la compró a precio de sangre. Y yo quiero, hermano, si puede poner sobre sus pies en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 14. Primera de Timoteo 3, 14, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. En el nombre de Jesús. La Biblia, hermano, es la obra de Dios para la humanidad. Y como toda obra, la Biblia tiene un prólogo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro de Apocalipsis es el prólogo de la obra de Dios para la humanidad. Desde el capítulo 1 vemos a Dios creando todo lo que conocemos. Vemos a Dios introduciendo al hombre en el mundo. Vemos a Dios dándole la autoridad, el lugar y el señorío al hombre sobre la creación. Vemos al hombre que Dios creó en el capítulo 3 cayendo, sucumbiendo ante el pecado. Vemos al hombre correr hacia el mal. Vemos al hombre buscando de continuo el mal, dice la Biblia. Vemos el diluvio que vino por causa de la maldad del hombre. La introducción de la obra de Dios que trae oscuridad al mundo a través del pecado. Sin embargo, en el capítulo 3, versículo 13, hay un rayito de luz. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y escuchen el rayito de luz. Y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Un rayito de esperanza. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11, ese es el único rayito de esperanza para la humanidad. En el capítulo 12, Dios elige una familia. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y escuchen otro rayito de luz. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren yo voy a maldecir. Escuchen el rayito de luz. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si vemos ese Israel, hermano, que está allá en Medio Oriente, ese Israel es un estado político. Ese Israel está muy lejos de ser este Israel. Es un estado judío establecido por hombres. Pero cuando usted ve por todos los procesos que ha pasado ese pueblo y usted calcula todo lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel, y usted puede mirar todos los imperios que han atropellado, que han golpeado, que han invadido, que han saqueado al pueblo de Israel, y todavía Israel sigue en pie. Dios le dijo a Abraham: yo te voy a dar tierra, yo te voy a dar descendencia, pero sobre todas estas cosas, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti, y específicamente en tu simiente. Y decía Pablo, hermano, para traer más luz, una simiente, una base, y esa simiente es Cristo. Se va al capítulo 22, hermano, versículo 16. Dios le dijo a Abraham nuevamente y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Escuche el rayito de luz. En tu simiente, no en las simientes, serán benditas todas las naciones de la tierra. Vaya al capítulo 26, hermano. Me perdona que lo lleve así. Versículos 3 y 4. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esa promesa fue ratificada a Isaac. Yo quiero que vayamos al capítulo 28. Versículos 13, 14 y 15. Estando Jacob, hermano, recostado en una piedra como almohada, Dios se le reveló y le dijo: y aquí Jehová estaba en lo alto, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y escuche, rayos de luz, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí dice como título: único. ¿Sabe, hermano, lo que es algo único? Algo único es que no tiene igual, que no es repetible, que no va a suceder otra vez, que es exclusivo. ¿Sabe qué es algo exclusivo para Dios? Algo que se apartó para Él, que se guarda para Él, que solamente le pertenece a Él. Me trae a acuerdo, hermano, una ocasión, una historia de mi pueblo, que anunciaron en la iglesia que Satanás iba a visitar la iglesia. Y cuando dijeron que Satanás iba a visitar la iglesia, los hermanos salieron despavoridos. Pero había una ancianita que sufría de artritis reumatoide, que no pudo salir corriendo. Y ella sintió esa mano fría en su espalda. Y cuando ella sintió esa mano fría en su espalda, le dijo: tú sabes que yo soy tuya, Satanás. Yo siempre te he pertenecido. Que yo solamente estoy ocupando un banco en este lugar. Y Dios llamó a Israel. Y hermano, es sorprendente lo que Dios hizo para que Israel fuera Israel. Es sorprendente lo que Dios hizo para que el pueblo de Dios fuera el pueblo de Dios. Y Dios le dijo al pueblo: yo quiero que tú seas mi pueblo exclusivo, pueblo mío. Tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios.
Yo te voy a bendecir y las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Escuche esto. Dios llama a Israel, lo saca de casa de servidumbre de Egipto, lo lleva por el desierto, lo lleva al monte. ¿Sabía usted, hermano, que Dios llamó a Israel para ser una nación santa? Capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 6. Dice Dios: yo y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sabe usted cuál es la función del sacerdote? Es interceder delante de Dios, es estar y sacrificar delante del Señor. Y Dios le dijo a todo el pueblo, ustedes me van a hacer una nación de sacerdotes y gente santa. Y Dios le dijo: dile al pueblo que se santifique, que yo voy a descender sobre el monte, que yo voy a estar sobre la nube espesa. Y dice que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truendos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el monte que estaba en el campamento. Y cuando el pueblo vio el fuego del monte, el monte humeando, vio los truenos, ¿sabe lo que le dijo a Moisés? Habla tú con Dios, habla tú con Él, y tú habla con nosotros. Porque, hermano, Dios anda buscando que la gente entre en su presencia. Dios anda buscando gente que interceda. Dios anda buscando gente que le busque. Dios está buscando gente que se acerque a Él. Dios está buscando gente que no le tenga miedo. Dios está buscando gente que hable con Él. Dios está buscando gente, aleluya, con la cual Él pueda, aleluya, obrar. Se asustaron. ¿Se asustaron? ¿Sabe lo que decía Pablo? Oiga, hermano, esto: ustedes no se han acercado al monte que humea. Ustedes no se han acercado al monte que tira fuego. Ustedes no se han acercado al monte de los relámpagos, porque ese monte todavía está allá en Israel. Ustedes se han acercado al trono de la gracia. Y hay hermanos, aleluya, que en la iglesia no hacen cosas, pero allá afuera se las hacen. Yo veo a veces hermanas que se ponen una falda, que es una lucha. Ellas con la falda y con la falda para bajarla cada vez que le sube, bajarla cada vez que le sube. Y yo hacía algo, hermano, aleluya. Si hay algo que me moleste y me hace daño aquí, también me hace daño allá afuera. Yo no estoy en contra del pantalón, no. Yo no estoy en contra del pantalón, hermano. Para ponerse una faldita como se pone cierta hermana, yo estoy de acuerdo que se ponga su pantalón. Porque yo no me he acercado al monte que humea. Yo me acerqué al monte de Sión. Y si lo que está aquí no me hace santo, o lo que uso ya no me hace santo, y pretendo entrar como quiera el reino de los cielos, hermano, lo que me molesta allá afuera también me hace daño aquí adentro. Lo que me hace daño aquí adentro también me hace daño allá afuera.
Este lugar no es más importante que este cuerpo. ¿Sabía esto? Estas 4 paredes no son más importantes que el templo de mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y Dios le dijo, yo quiero que tú me seas un pueblo exclusivo. Y oiga esto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de fuego de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. El 14:2 de ese mismo libro. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sabe, hermano? ¿A cuántos desechó Dios para escoger a Israel? Le digo a Moisés, apártate de mí que voy a destruir este pueblo y te voy a poner sobre un pueblo más fuerte y más poderoso que este. Y él podía hacerlo. Porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros, hermano? Te voy a decir lo que te hace especial delante de Dios y del pueblo. Te lo voy a explicar. Vete a Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8. Porque qué nación grande hay que tenga a Dios, se están cercanos a Dios, a ellos como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Sabe lo que dijo Jesús a los que leían la Biblia, la ley? Casi no se escucha ese versículo. Juan 5:39. ¿Se acuerdan de qué, hermano? ¿Se acuerda de Juan 5:39? ¿Se acuerda de Juan 5:39? No se acuerda de Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Ese versículo era cultura, ese versículo era emblemático. Ese versículo, hermano, aleluya, los evangélicos no lo sabíamos desde la primera oración hasta el último punto. Porque ¿sabe qué es lo que hace especial el evangélico? No es que es evangélico. Lo que hace especial el evangélico es la palabra de Dios en su vida. Dios le decía, ¿y qué pueblo tan grande y tan maravilloso es este? Que la ley de Dios está entre ellos. David decía, en tu ley está mi delicia. Porque lo que hace la ley de Dios es que me blanquea, es que me limpia, es que me purifica, es que me hace mejor hombre, mejor mujer. Óigame, en todos los pueblos e historias no hay un pueblo que haya tenido una ley que fuera tan buena y fuera al propósito de que el hombre pudiera tener una buena relación con Dios y con su semejante. Y decía Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
e instruir en justicia. El 17 dice: para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero cuando la palabra de Dios, hermano, no está blanqueando, no está limpiando mi vida, hay problema. Hay problema. Lo único que hace crecer al creyente es la palabra de Dios. Lo único que hace que el creyente se desarrolle, madure, crezca, es la palabra de Dios. ¿Qué pueblo hay que tenga la palabra de Dios? Y en términos, hermanos, convencionales, quienes tenemos la palabra de Dios somos los evangélicos. Y decía un estudio en los Estados Unidos que menos del 40% de los evangélicos leen la Biblia regularmente. En Estados Unidos se le preguntó a la mayoría de evangélicos que cuál es la esposa de Noé. Y en la pregunta respondían: Juana de Arco. Da risa, pero es verdad. A los evangélicos nos cuesta estudiar la Biblia. Nos cuesta invertir para estudiar la Biblia. ¿Qué pueblo tan especial es este a quien Dios le ha dado su palabra? En el libro de Oseas, hermano, Oseas, Dios le pidió a Oseas que se casara con una mujer prostituta, porque Dios quería enseñarle a Oseas y al pueblo de Israel lo infiel que era. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: donde te fue dicho tú eres mi pueblo, te será dicho ya tú no eres mi pueblo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 21, donde estamos, dice de la siguiente manera: 32:21 de Deuteronomio. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ahí entramos nosotros los gentiles. El rayito de luz para los gentiles. Vamos a Romanos 10:19, hermano. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblos insensatos provocaré ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Israel, hermano, aleluya, es el pueblo de Dios. Y la iglesia está injertada en él. Israel es la nación que Dios llamó para llevar al mundo su mensaje. Israel es la primicia de Dios para el mundo. Y dice:
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tu raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Israel desobedeció a Dios. Israel fue desobediente a su llamado, aleluya. Pero en esa desobediencia, Dios, aleluya, nos involucró a nosotros los gentiles, diciendo también la misma promesa dicha a Abraham, dicha a Isaac, dicha a Jacob: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por qué, hermano, a veces nos olvidamos que como injerto que somos en las ramas y en la raíz que es Israel, que Dios también nos llamó como a Israel? Él le dijo a Israel: sé santo porque yo soy santo. Y Pedro repitió: hermano, sé santo, dijo el Señor, sé santo porque yo soy santo. Y hay una problemática. Yo no sé, hermano, pero a mí me molesta la mentira. Pero ¿sabe usted que dentro del pueblo de Dios hay tantos mitómanos? Gente enferma que no pueden controlar hablar mentiras. Amén. Escuche lo que dice Zacarías capítulo 8 versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Yo no entiendo. ¿Sabe lo que vence siempre? Es la verdad lo que vence, pero la mentira es la que prevalece. Yo no sé. No sé cómo gente se siente cómoda, porque en términos generales las mentiras tienen patitas cortas. Lo que hoy digo aquí, tarde o temprano, todo el mundo lo va a saber. Y si es mentira, todo el mundo lo va a saber. Porque yo debo hablar, hermano, con usted con la verdad. Lo siento. Una ocasión había un predicador en este lugar, cuando yo ejercía como diácono, y alguien se acerca a la puerta y me dice: ¿quién lo ve? Tanta santidad. Y la esposa haciendo lo que quiere. Hasta donde yo sé, mi hermano, ese que está ahí es un ministro del Señor. Ese que está ahí le sirve al Señor. Y se acabó la conversación. Porque con usted yo voy a hablar verdad, hermano. Le voy a decir la verdad. Hay personas que han ido a mi casa a buscar consejo y se llevan su consejo, pero no el que fueron a buscar, el que debían llevar. Y pocos hermanos me visitan. Pocos hermanos me visitan. Yo no me siento mal con eso, porque yo no soy de mucho hablar. Pero el que va a mi casa se va edificado.
Porque no va a hablar de usted, ni de su compañero, ni de que está a su lado. Y si va a hablar es de bien y para bien, porque estoy llamado a hablar verdad. Le decía a Pablo, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en santidad y en justicia de la verdad. Porque el creyente que fue formado en la cruz, hermano, desecha y aborrece la mentira. Y la mentira es un mal que está corrompiendo a la iglesia hoy en día. Y es la mejor arma del enemigo. Es la mejor arma de Satanás. Es la arma más excelente del enemigo. Es el arma, aleluya, que el cual ella logró derrotar al hombre allá en el Edén. Pero yo estoy llamado a hablar la verdad. Las palabras bonitas y el tener amigos, hermano, eso es excelente. Hay gente que en su verborrea tiene muchos amigos, pero el que dice la verdad tiene pocos. Pero son buenos esos pocos. Son buenos porque escuchan lo que tienes que decir. Por lo que tienes que decir, aleluya, no es para destrucción, es para vida. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Hablen la verdad entre ustedes. Que el mundo sepa. Si te tiraste un peo, pues está bien, te tiraste un peo, no hay problema. Eso no es problema. Pero hasta el peo, créeme, esconderlo. Hasta el peo, créeme, esconderlo, hermano. Y dicen en mi pueblo que un peo no se niega. El peo no se niega. Un pueblo único. Esa es la iglesia del Señor. Decía Pablo, es casa y baluarte de la verdad. Porque la iglesia no vende su mensaje. La iglesia, aleluya, no cambia su mensaje. Y yo, hermano, sé que así como Israel, también en la iglesia hay un buen remanente. Yo, hermano, vengo de una iglesia pequeña. Allí hacían muchas actividades. Dice Mateo capítulo 21, 12, que Jesús entró al templo. Y cuando Jesús está en el templo, ¿sabe lo que encontró? Muchos negocios. Yo soy se puede decir que tengo matices de una madre que me ama mucho, sí, y el cual amé mucho. Mi mamá era rifera, hermanos. ¿Sabe lo que es rifero? Y a mí la rifa me huele a mundo. Puro mundo. Por eso cuando Jesús entró al templo y vio aquellas cosas, se alarmó mucho y empezó a volcar, a tirar, y dijo: esta es la casa del Señor. Casa de oración será llamada a las naciones, mas ustedes la han convertido, ¿cómo, hermano? La ludopatía es un problema dentro de la iglesia también. Ludopatía es la enfermedad, ¿sabe? De desenfrenada de jugar al azar. Hay hermanos que escondiditamente
Había hermanos que salían del culto y era para la banca. Eso pasa mucho, hermano. Eso es muy común. Porque hay cosas que todavía no hemos depositado en el Señor. Pero cuando las depositamos, Él lo resuelve. Yo recuerdo que mamá, como rifera, teníamos truquitos. Y por allá por el 1992, 93, mamá se sacó con el 7. Con el 7. Y con eso compró su primera casita, con el 7, con lo que se sacó. Pero siempre me ha herido a mundo. Siempre me ha dado dolor a mundo. Porque el evangelio, hermano, nos hizo diferentes. El evangelio nos limpió, nos lavó. Despojados pues del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe por qué? Dice Proverbios 10:22. Escuche esto, eso es interesante. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Termina diciendo, y no añade tristeza con ella. Mi confianza está en el Señor, en el esfuerzo que cada día me permite respirar. Yo trabajo en una empresa, hermano, que muchos clientes me tienen cierto aprecio. Y allá vendemos el loto. William, si me gano el loto, tu primer millón lo vas a tener. ¿Sabe la respuesta, hermano? Te puedes quedar con tu dinero. Y deseo que te lo saques el loto. Sácate el loto. Sácatelo. Pero no quiero ese dinero. ¿Sabe por qué? Porque eso huele a mundo. Y si muero pobre, ¿qué hay de malo en morir pobre? ¿Qué hay de malo en morir pobre? Pablo decía, ustedes, hermanos, no para los conformistas, tienen con sustento y abrigo. Si tu trabajo te permite llegar a niveles de bendición, que tú puedas nadar en mares de dinero, que Dios te lo bendiga. Pero no ansíes la riqueza de esta tierra, porque todo es perecedero. Y como perecederos son también nosotros. Y lamentablemente no nos llevamos nada de eso en el cajón. Acomódate que el viaje es largo. Pero Dios está contigo. El otro día compartía con mis hijas el texto de Segunda de Reyes, donde los sirios, bandas sirias, se metían a Israel y llevaban un muerto a enterrar. Y cuando ellos vieron la banda de sirios, salieron corriendo y el muerto cayó encima de los huesos de Eliseo. ¿Sabe, hermano, que cuando llamó a Eliseo Dios, Eliseo era un hombre pudiente? Tenía bueyes. ¿Sabe lo que hizo Eliseo con los bueyes? Los mató, los regaló, soltó todas sus cosas. Eliseo murió sin nada.
Pero en la tumba Eliseo tenía unción hasta los huesos. En la tumba la unción de Dios estaba en Eliseo. Porque cuando usted se muere, hermano, cuando yo me muero, la unción de Dios sigue en nosotros. Y la unción de Dios no es hablar en lengua. La unción de Dios, aleluya, no es que estés revelando a cada momento en sueño. La unción de Dios es la presencia de Dios en su vida. Dios te bendiga en esta mañana, hermano.